Let's begin with a word of prayer tonight. Vamos a comenzar orando esta noche. Our Father in heaven, we thank you so much for giving us another opportunity to open your word and hear your voice. Padre Celestial, te agradecemos por otra oportunidad de abrir tu palabra y oír tu voz. Our Lord, we want to know you. We want to know you, the person of the Holy Spirit. Señor, queremos conocerte y queremos conocer la persona del Espíritu Santo. We want to know you, our God, in your fullness and in all your mighty works. Queremos conocerte, oh Dios, en tu plenitud y en todas tus obras poderosas. Christ, please bless this class that again gathers online to hear your word. Por favor, Dios, bendice esta clase que se reúne una vez más a oír tu palabra. I pray, Father, that you would feed our very souls from these truths of Scripture, that we would use them for the rest of our lives for your glory. Padre, por favor, alimenta nuestras almas con tu palabra y que podamos usar tu escritura para tu gloria por siempre. Help the flesh to be strong tonight as we stay awake and we work through your word. I know the spirit is willing, but give us that strength we need. Por favor, danos fuerzas físicas para mantenernos atentos en esta clase. Sabemos que el Espíritu está dispuesto, pero danos esas fuerzas que necesitamos. Be glorified, Jesus Christ, our King. We pray in your holy name. Amen. Glorifícate, Señor, nuestro Rey. En Cristo Jesús. Amén. Amen. So tonight we want to pick up by talking about the doctrine of efficacious grace. Vamos a comenzar hablando de la doctrina de la gracia eficaz. This is also sometimes called the doctrine of irresistible grace or effectual calling. A menudo a esta doctrina se le llama la gracia irresistible o el llamado eficaz. This is considered one of the 5 points of Calvinism. Y esta doctrina se considera uno de los 5 puntos del calvinismo. And it is an important doctrine that will be helpful to us in understanding the Holy Spirit's work in salvation. Es una doctrina importante que nos ayuda a entender la obra del Espíritu Santo en la salvación. I'd like to begin with the golden chain of Romans chapter 8. Quiero comenzar mencionando esta cadena dorada de Romanos 8. We see many different doctrines or works of God that build on each other very closely. Vemos muchas obras o doctrinas de Dios que trabajan la una con la otra de manera muy cercana. In this section, we go from eternity past to eternity future, seeing our predestination all the way to our glorification. En este versículo vamos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde nuestra predestinación hasta nuestra glorificación. We will see the calling of God in this passage, which I will propose to you tonight is a direct work of the Holy Spirit. Vemos la obra de Dios en este pasaje de manera maravillosa y lo que yo les vengo a proponer es que aquí hay una obra directa del Espíritu Santo. Let's read Romans 8:28 to 30, please. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Twice in this passage, the believer is said to be called by God. Pablo dice en este pasaje que el creyente es llamado por Dios. First, we see that we are called according to his purpose. Somos llamados, en primer lugar, de acuerdo a su propósito. Then we see that following the predestination of an individual, there is their personal calling to salvation. Así que después de la predestinación de un individuo, hay un llamado personal a la salvación. What we are going to see tonight is how the benefits of Jesus' atonement are applied to his elect.
Lo que vamos a ver esta noche es cómo los beneficios de la expiación de Cristo son aplicadas a los elegidos. We are predestinated from eternity past, but how do we go from that stage to being justified, right with God? Nosotros somos predestinados desde la eternidad pasada, pero ¿cómo nosotros alcanzamos la justificación? In fact, we read in verse 29, how do we become born? Or Jesus is referred to here as the firstborn among many brothers. Por lo menos el verso 29 dice que nosotros nacemos y que Jesucristo de hecho es el primer nacido, el primogénito entre muchos hermanos. When he says that we are brothers to Jesus, the idea here is we are born again, adopted into God's family. Cuando dice aquí que nacemos, significa, la idea que expresa es que nacemos y somos adoptados a la familia de Dios. This calling that brings us into the family is the inward work of the Holy Spirit. Este llamado que nos trae a la familia de Dios, nos hace nacer, es la obra interna del Espíritu Santo. This is when the Holy Spirit draws God's people to faith in himself with repentance and trust. Esto es cuando el Espíritu Santo atrae a la gente a través de este llamado al arrepentimiento y a la fe. A few thoughts from different Christians over the centuries concerning effectual calling. Quiero leer algunos pensamientos de cristianos a través de los siglos concernientes al llamado eficaz. First of all, if we'll please read Martin Luther. Martín Lutero dijo, el acercamiento no es como la del verdugo que atrae al ladrón hasta la escalera de la horca, sino una atracción llena de gracia, como la del hombre al que todo el mundo ama y al que todo el mundo ha dispuesto. I once heard a preacher give an illustration of effectual calling this way. Una vez escuché a un predicador dando una ilustración del llamado eficaz de la siguiente forma. He said it's like you go to your grandmother's house to make a visit and you sit down at the kitchen table. Él dice que es como cuando vas a la casa de tu abuela para visitarla y ella te hace sentar en la mesa del comedor. About 5 minutes into your visit, she says, I want to make you something to eat right now. 5 minutos después de haber llegado, ella te dice, quiero hacerte algo de comer. You say, no, Grandma, I already ate. I'm full. I just want to relax and talk with you. Le dices, no, abuelita, la verdad estoy lleno, solo me quiero sentar y dialogar contigo. And she starts opening the fridge and showing you all of this delicious food that she has available. Y ella empieza a abrir la nevera y a mostrarte todo el alimento delicioso que tiene disponible. And then she begins to bring something to the table as you're saying, no, it's okay. Don't do any more, please. Relax. Y ella, mientras tú sigues diciendo, no, está bien, ella sigue trayendo comida a la mesa y sigue sirviéndote. And then once that food hits the table, you say, well, maybe I'll have something to eat after all. Y después de que todo está servido, dices, bueno, voy a comerme algo de todas maneras. Nobody wise turns grandma down when her cooking's on the table. Ninguna persona inteligente rechaza la comida de la abuela una vez que está servida. See, there was a changing of your will that happened for you to receive that food. Así que allí, para recibir ese alimento, ocurrió un cambio de tu voluntad. It was not an executioner bringing you to the gallows, but a very gracious and kind and loving change. No fue un verdugo trayéndote como a la horca, no, fue un cambio amoroso. In the Confessions of St. Augustine, he describes this calling this way. En las confesiones de Agustín, él describe este llamado de la siguiente forma. Llamaste, diste voces, quebraste mi sordera, brillaste, ardiste, quitaste mi ceguera, derramaste tu fragancia y la inhalé y suspiré por ti. This is a beautiful description of how God opens our eyes and we begin to desire him when he calls us. Esto es una manera hermosa de hablar acerca de cuando Dios abre nuestros ojos y nos llama y nosotros comenzamos a ir a Él. One of Charles Spurgeon's sermons describes effectual calling this way.
Charles Spurgeon describió en un sermón la gracia eficaz diciendo: declaramos en la autoridad de las Escrituras que la voluntad humana está tan desesperadamente arraigada en la maldad, tan depravada y tan inclinada a todo lo que es malo y tan poco inclinada a todo lo que es bueno, que sin la poderosa, sobrenatural influencia irresistible del Espíritu Santo, ningún ser humano sería constreñido para ir a Cristo. So, this does not mean that God drags us kicking and screaming into his kingdom. Esto no significa que Dios nos arrastra a su reino mientras nosotros damos patadas y gritamos. But without this calling of the Spirit, on our own, we would never come to him. Lo que es cierto es que sin este llamado del Espíritu Santo nunca vendríamos a Él. Instead, this is Ya te acomodaste. an- No, me había llamado, es que subí. Sorry. It's okay. Instead, this is a beautiful change that happens inside of the nature of the person. Más bien, esto es un hermoso cambio que ocurre en el interior de la naturaleza de la persona, Where we go from not wanting God to desiring him and loving him. donde vamos y pasamos de no amar a Dios hasta amarlo y desearlo. John Piper has described it this way. John Piper ha dicho lo siguiente: la doctrina de la gracia irresistible no significa que toda influencia del Espíritu Santo no puede ser resistida. Esto significa que el Espíritu Santo puede vencer toda resistencia y hacer su influencia irresistible. Again, this is a great way to think about this effectual calling. Y repito, esto es una manera maravillosa de pensar sobre este llamado eficaz. Naturally, we resist the grace of God, but the Holy Spirit overcomes our resistance. Naturalmente, nosotros resistimos esa gracia de Dios, pero la gracia de Dios supera y vence nuestra resistencia. Now, it's important to say this does not mean that we cannot resist the Holy Spirit. Pero es importante reiterar que esto no significa que nosotros no podemos resistir al Espíritu Santo. The Bible is very clear that we resist the ministry of the Holy Spirit all the time. La Biblia es clara diciendo que nosotros resistimos al Espíritu Santo todo el tiempo. We see this as Isaiah speaks in his 63rd chapter about Israel's history. Vemos esto en Isaías capítulo 63 sobre la historia de Israel. God has rescued Israel time and time again, and then he had to exile them in Assyria and then Babylon because of their rebellion. Dios había rescatado a Israel una y otra vez y luego, debido a su rebelión, tuvo que enviarlos al exilio a Siria y a Babilonia. His divine patience had ended because of their continual resisting the ministry of the Holy Spirit. Pero su paciencia divina se había terminado debido a su continua resistencia del Espíritu Santo. Because of time, let's just read verse 10. Por tiempo leamos solo el verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. So clearly here, the people of Israel rebelled against God the Holy Spirit. Así que claramente aquí el pueblo de Israel se rebeló contra Dios Espíritu Santo. We see in Nehemiah chapter 9 a solemn assembly gathering of God's people. Aquí en Nehemías 9 vemos la asamblea solemne reunida. This is a time where the Levites read the law of God and the people worship and they hear preaching of the word. Fue este momento en el que los levitas leyeron la palabra de Dios, cantaron alabanzas y escucharon la palabra del Señor. They are renewing their covenant with God as this sermon is being preached to the people. Mientras este sermón es predicado a la gente, ellos están renovando el pacto con Dios. Hear these words of the Levites spoken to the people of Israel. Estas son las palabras de los levitas para Israel. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. So the people were warned by the Holy Spirit time and time again, but they would not listen.
Así que Dios les hablaba una y otra vez, pero ellos no escuchaban. This has been not just a one-time event, but a many-time event in the history of the Israelites. Así que esto no fue un evento de una sola vez, sino muchas veces ocurrió esto entre los israelitas. In Romans chapter 10, the Apostle Paul is quoting Isaiah 56. En Romanos 10, Pablo está citando Isaías 56. And he is reminding us of the disobedience to his word. Y él nos está recordando acerca de la desobediencia a su palabra. He called them with his word. And yet in verse 21, we read they were disobedient and contrary to that calling. Dios siempre estaba llamándoles a la obediencia, pero en el verso 21, Pablo dice que fueron rebeldes y contradictorios. In 1 Corinthians chapter 2, we see a contrast between the natural man and the spiritual man. En 1 Corintios 2:14 vemos un contraste entre el hombre natural y el hombre carnal. The natural man, Entre el hombre natural y el hombre espiritual. the natural man is still in the flesh. He has not received Christ. The spiritual man is in Jesus Christ. El hombre natural todavía está en la carne, no tiene a Jesucristo, pero el espiritual está en Cristo. We read here that the natural person cannot accept the things of the Spirit of God. Aquí leemos que una persona natural no puede aceptar las cosas de Dios. In other words, when the things of the Spirit are given to them, they naturally will reject them. They're not able to understand them. En otras palabras, cuando se les ofrecen las cosas espirituales, ellos las rechazan inmediatamente, no pueden aceptarlas. This tells us something has to change in their mind and in their nature for them to be able to receive what the Spirit of God is giving them. Y esto nos deja claro que tiene que ocurrir un cambio en su naturaleza para que ellos puedan recibir lo que el Espíritu les ofrece. That is exactly what we're talking about tonight, the effectual call. Y es de eso de lo que estamos hablando hoy, del llamado eficaz. As Stephen preached in Acts chapter 7, he said that this was the way that the leaders of Israel were towards the Holy Spirit. Esteban en su predicación describió esta misma actitud de los líderes de Israel. By the way, if you preach a sermon like this to a congregation, this is a good way not to get invited back for a repeat sermon. Por cierto, si predicas un sermón de estos en una iglesia, es una muy buena manera de hacer que no te vuelvan a invitar más. In fact, this might be your last sermon you ever preach, because Stephen was martyred for his faith after preaching it. De hecho, puede ser el último sermón que prediques en toda tu vida. Después de este sermón, Stephen fue apedreado. But notice the truth is the truth, and what Stephen says is what those people needed to hear. Pero la verdad es la verdad, y las palabras de Esteban era lo que ellos necesitaban escuchar. He says to them, you always resist the Holy Spirit. Y les dice a ellos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Now, I have a very important question to ask. Tengo que hacer una pregunta muy importante. Why are these people resisting the gospel message? Why did the Apostle Paul resist the gospel message for so long? ¿Por qué esta gente está resistiendo y resistiendo el Evangelio por tanto tiempo? ¿Por qué también lo resistió tanto el apóstol Pablo? But then when you get to Acts chapter 9, you see Paul calling Jesus Lord and believing on him and being baptized. Pero al llegar a Hechos 9, vemos a Pablo llamando a Jesús Señor, creyendo en él y bautizándose. If you remember, Paul was there when Stephen was martyred and consented to his death. Como podemos recordar, Pablo estaba allí presenciando la muerte de Esteban y consintiéndola. And then when he shows up again in chapter 9, he is violently persecuting the church. Y luego en Hechos capítulo 9, él está persiguiendo la iglesia violentamente. In fact, Augustine said these words about the Apostle Paul. De hecho, Agustín dijo lo siguiente sobre el apóstol Pablo. If you remember, when Stephen was about to die, he prayed for the forgiveness of those who were killing him.
Si ustedes recuerdan, mientras Esteban estaba a punto de morir, oró por aquellos que lo estaban asesinando. He followed the example of Jesus as he prayed for forgiveness for those who crucified him. Y siguió el ejemplo de Jesús al orar por aquellos que lo crucificaron. The church father Augustine said, "The prayers of Saint Stephen gave us Saint Paul." El padre de la iglesia Agustín dijo, las oraciones de San Esteban nos dieron a San Pablo. But what did God do to change Paul from an enemy of the gospel to now a believer in Christ? Pero ¿qué fue lo que Dios hizo para convertir a Pablo de un enemigo del evangelio ahora a un discípulo de Jesucristo? Well, it was the work of the Holy Spirit, which we'll see in just a moment. Fue la obra del Espíritu Santo, como veremos enseguida. Now, I want to make it clear that there are two kinds of callings, a general call and an effectual call. Quiero que notemos que existen dos tipos de llamados, el llamado general y el llamado eficaz. The general call is an invitation to repent of sin, turn to Jesus, and be saved. El llamado general es una invitación a arrepentirse, a creer en Cristo y a ser salvo. It is external, meaning it is made on the outside. It is general and universal, meaning it goes to everybody. Es externo, es decir, que no tiene nada que ver con el interior de la persona y es general porque la invitación se hace a todo el mundo sin excepción. Jesus gave the general call of the gospel in Matthew 11 when he said, "Come to me if you're weary and burdened, and I will give you rest." Jesús hace este llamamiento general en Mateo 11 cuando dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados y los haré descansar. Now, not everyone came to Jesus when he said those words. Many rejected his call. Pero no todo el mundo vino a Jesús cuando él dijo estas palabras. Muchos rechazaron su llamado. The same was true in John 7 at the Feast of Tabernacles. Lo mismo es verdad en Juan 7, en la fiesta de los tabernáculos. We are told on the greatest day of the feast, Jesus stood up and said, "If you thirst, come to me and drink." Sabemos que el último día de la fiesta Jesús se levantó y dijo, el que cree, el que tenga fe, el que tenga sed, que venga a mí y beba. And yet we read in the next chapter that some of the religious leaders tried to stone him for his teaching and words. Y en el siguiente capítulo vemos cómo algunos líderes religiosos querían apedrearlo por sus palabras, enseñanzas. Peter's sermon on the day of Pentecost was also a general call of the gospel that could be resisted. El sermón de Pedro en Hechos 2 también fue un llamamiento, un llamado general que podía ser resistido. We read of 16 different people groups and languages mentioned in this passage. En este pasaje vemos 16 diferentes naciones y 16 diferentes idiomas mencionados. What's amazing is that there was probably 1 million people in Jerusalem when Peter preached this sermon. Lo que es impresionante es que cuando Pedro predicó este sermón, podrían haber alrededor de 1 millón de personas en Jerusalén, Yet we're told only 3,000 were saved. pero solo 3,000 fueron salvas. Now, 3,000 is a great number, but it's not 1 million. 3,000 es un gran número, pero no es 1 millón. This means that this was a general offer of the gospel that was resisted by many that heard it. Esto significa que fue un llamado general del evangelio que fue resistido por muchos que lo oyeron. Today, the general call of the gospel is preached from every Christian church that loves Christ and believes his word. Hoy el llamamiento general es hecho por todas las iglesias que aman a Cristo y que creen en él. However, there is a second kind of call, a internal call of the gospel. Sin embargo, hay otro tipo de llamado y es el llamado interno del evangelio. This is the effectual call that cannot be resisted. Did you lose me?
Okay, good, good. My microphone went Oh, off and no I problem. couldn't turn it on again. I needed the host to allow me. Okay. Okay. Sorry, Pastor. We cannot mute you. This would not be good. Or I'm going to have to start praying for Pentecost. Hey, man. Yeah. Just kidding. So, so let me repeat that. So there is a specific effectual call that cannot be resisted. Así que hay un llamado específico y eficaz que no puede ser resistido. This is an internal call of the gospel that is changing of the person who receives it. Es un llamado interno del evangelio que cambia a la persona internamente. It not only issues an invitation, but also gives the ability to respond. No solamente entrega una invitación, también da y otorga la habilidad de responder. This internal call overcomes all of our resistance when the Spirit wills. Este llamado interno supera toda nuestra resistencia cuando es la voluntad del Espíritu Santo. We see this in the story of King Nebuchadnezzar, the great leader of Babylon. Vemos esto en la historia de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. These words were spoken after God overcame Nebuchadnezzar's pride and resistance. Estas palabras son dichas cuando Dios venció la resistencia de Nabucodonosor y su orgullo. God literally overcame Nebuchadnezzar's rebellious will and humbled him like an animal. Dios prácticamente superó, venció y destruyó la resistencia de Nabucodonosor y lo humilló como un animal. Now this king has a very high view of the sovereignty of God. Ahora este rey tiene una impresionante perspectiva sobre la soberanía de Dios. Because of time, let's just read his words in verse 35. Por tiempo leamos solo el verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Notice that Nebuchadnezzar says, God does according to his will among the inhabitants of man. Fíjese que Nabucodonosor dice que Dios hace su voluntad entre los habitantes de la tierra. God's will can override our resistance. Pero la voluntad de Dios puede vencer nuestra resistencia. We see this in Psalm 115, verse 3. En el Salmo 115 vemos esto. Please read. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. He does exactly what he sovereignly chooses to do. Él hace exactamente lo que soberanamente elige hacer. We see this also in Romans chapter 9. Esto lo vemos también en Romanos 9. In Romans 9, the apostle gives different examples of God's sovereign work of election. En Romanos 9, el apóstol nos da grandes ejemplos de la obra soberana de la elección. He makes it clear, after giving examples from the lives of the patriarchs, Él lo deja claro después de dar ejemplos de la vida de los patriarcas, that God is the one who makes this, God is the one who overcomes our will, and we cannot resist his will. de que es Dios quien vence nuestra voluntad. Nosotros no podemos resistir la suya. Would you please read these verses? Romanos 9, 14 al 20. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa Dios? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho? ¿Por qué me has hecho así? It is clearly not the will of man that is exalted in this passage.
Claramente no es la voluntad humana la que es exaltada en este pasaje. Instead, we see here that it is God who overcomes and, as the potter, molds us into his image. Más bien, se nos dice aquí que es la voluntad de Dios que nosotros no podemos resistir y que cuando Él decide nos moldea a su imagen. Now, the third point I want us to see is that there are many passages in the Bible that show us that as Christians, we are the called. Y lo tercero que quiero que veamos es que hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran que nosotros los cristianos somos los llamados. I'm going to show you a bunch of these very quickly because I think it's important for us to recognize this. Voy a mostrárselos rápidamente porque creo que es importante que los reconozcamos. In Romans 1, he says, "Those of you who are called belong to Jesus Christ." Romanos 1 dice, ustedes que son llamados pertenecen a Jesucristo. In Romans 11, he says, "The calling of God is irrevocable." En Romanos 11 dice que el llamado de Dios es irrevocable. In 1 Corinthians 1, he says, "We were called into the fellowship of his Son." Primera Corintios 1:9 dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. In Ephesians 4, he says, "We should walk worthy of the calling which we have been called." En Efesios 4 dice que debemos andar dignos del llamamiento que se nos ha hecho. In 2 Thessalonians 2, after talking about our sanctification, En 2 Tesalonicenses 2, después de hablar de nuestra santificación, which was a work of the Holy Spirit, he says we were called through the gospel. esta santificación que es un trabajo del Espíritu Santo, dice, fuimos llamados a través del Evangelio. In 2 Timothy 1:9, he saved us and called us with a holy calling. En 2 Timoteo 1:9 dice que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. 2 Peter 1 says we should 2 Peter 1 says we should make our calling and election sure. Segunda de Pedro 1 dice que debemos hacer que nuestra vocación y nuestra elección sea firme. When Peter said this, he meant that we must be sure that we really have been called by God and truly born again. Cuando Pedro dice esto, dice que nosotros debemos realmente estar seguros que hemos sido llamados y salvados por Dios. It's not enough to know that we were called by a preacher. We need to know that the Holy Spirit has called us in our hearts. No es suficiente que un predicador nos haya hecho un llamado, es necesario que tengamos certeza del llamado interno del Espíritu Santo en nuestros corazones. I like the way Donald Gray Barnhouse distinguishes between the general call and the effectual call. Me gusta cómo Donald Gray Barnhouse describe la diferencia entre el llamado externo y el llamado interno, el llamado general. In this quote, we see the difference between the visible professing church and the invisible born again church. En este pasaje vemos la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible, aquella que ha nacido de nuevo. So if you would, please read this passage. Dice, si los hombres atienden nada más al llamado exterior, se convierten en miembros de la iglesia visible. Si el llamado interno es escuchado en nuestros corazones, nos convertimos en miembros de la iglesia invisible. El primer llamado simplemente nos une a un grupo de miembros profesantes, pero el llamado interno nos une a Cristo mismo y a todos los que han nacido de nuevo. El llamamiento externo puede traer consigo un cierto conocimiento intelectual de la verdad. El llamado interno nos trae la fe del corazón, la esperanza que nos ancla para siempre a Cristo y el amor que nunca nos alejará de aquel que nos amó primero. El uno puede terminar en el formalismo y el otro en vida verdadera. El llamamiento externo puede retraer las tendencias de la vieja naturaleza y mantener un alma en moralidad exterior, mientras que el llamado interno curará la plaga que está en nosotros y nos conduce a triunfar en Cristo Jesús. I think that is a beautiful description of the difference between just being generally called or being internally, effectually called. Pienso que esto es una hermosa descripción, una hermosa diferencia o descripción de la diferencia entre ese llamado externo a ese llamado interno, eterno y eficaz. Now let's talk about how the effectual call actually works by the Holy Spirit.
Pastor, are you Okay, there? I'm here. Can you hear me? Oh, yeah. All right. Now let's talk about how the effectual call actually works by the Holy Spirit. Ahora veamos cómo funciona realmente el llamado eficaz del Espíritu Santo. The first thing we must recognize is that God does not just ordain the ends, our salvation. He ordains the means to the ends. Lo primero que debemos saber es que Dios no solamente ordena el final, es decir, nuestra salvación, Él también decreta los medios para ese final. God, the Holy Spirit, is the one who applies the work of the cross to our hearts. Dios Espíritu Santo es el que aplica la obra de la cruz en nuestros corazones. However, there is a means in which he does that. Sin embargo, hay un medio a través del cual Él lo hace. The first thing we must recognize is that the Holy Spirit uses the Word of God to change our hearts. Lo primero que debemos reconocer es que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para cambiar nuestros corazones. In Romans 10, verse 17, Paul says, faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. En Romanos 10:17, Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. This is beautifully described in Isaiah 55. Y esto se describe hermosamente en Isaías 55. Would you please read? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe, en aquello para que le envíe. So the Holy Spirit uses the word of God to have an effect in the heart of those who's being called. Así que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para tener un efecto en aquellos que son llamados. Just like seed is to the sower and bread is to the one who eats it. Tal como la semilla es para el sembrador y el pan para aquel que lo come. Jesus says these words in John 6:44, if you'd please read. Jesús dijo lo siguiente en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Now, these men could come physically to Jesus, but for some reason they were not able to come spiritually. Estos hombres podían acercarse físicamente a Jesús, pero por alguna razón no lo podían hacer espiritualmente. They needed the drawing of the Holy Spirit to bring them to Christ. Ellos necesitaban la atracción del Espíritu Santo que los llevara a Cristo. The word draws here is in the aorist tense, the point of time tense. La palabra traer aquí está en el tiempo aoristo. Now, some people will say that he draws everybody, not just some people. Mucha gente diría que el Señor atrae o el Espíritu atrae a todas las personas, no solamente a algunos. But that's actually the opposite of what Jesus says here. Pero eso es en realidad lo opuesto de lo que Jesús dice aquí. He is telling us why some people believe and some people refuse to believe. Aquí Él nos está diciendo por qué algunos creen y otros rechazan creer. We read later in this chapter an explanation of this. Al final de este capítulo leemos una explicación de esto. Please read. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Notice two things in these verses. Notemos dos cosas aquí. The coming to Jesus is called a gift. El venir a Jesús es llamado un regalo. It is given to some people and it is not given to others. Es algo dado a unas personas y no a otras. This is not an opportunity or an offer. It is a gift of God. Esto no es una oportunidad ni una ofrenda, es un regalo de Dios. Secondly, see that Jesus says this to explain why there are some who do not believe. En segundo lugar, Jesús dice estas cosas para explicar por qué hay algunos allí que todavía no creen. Again, they could come physically to Jesus, but they could not come spiritually. Como dije, ellos podían venir físicamente a Jesús, pero no espiritualmente.
You can argue with someone until you're blue in the face and they're red in the face. That doesn't mean they're going to believe. Nosotros podríamos discutir con alguien hasta ponernos azules y ellos rojos, y eso no significa que van a creer. We must have that drawing, that inward pull of the Holy Spirit, changing our hearts and overcoming our resistance. Es necesario que tengamos esa atracción del Espíritu y un cambio de corazón y algo que resista, que supere nuestra resistencia. This is the same word that is used when Paul was dragged out of the temple violently in Acts 21. Es la misma palabra utilizada cuando Pablo fue arrastrado fuera del templo en Hechos 21. It's the same word that is used twice for the drawing of the fishing net in John 21. La misma palabra que se usa dos veces para jalar la red de los pescadores. This drawing is the point in which the election and predestination becomes a calling of the Spirit. Esta atracción ocurre cuando la predestinación y la elección se convierten en el llamado del Espíritu Santo. Here's how James Boyce and Phil Ryken describe this. Así es como James Boyce y Phil Ryken describen esto. El Espíritu Santo nos regenera, dándonos una nueva naturaleza. Como resultado de ello, naturalmente hacemos lo que la nueva naturaleza, hacemos lo que hace la nueva naturaleza, es decir, creemos en el Evangelio, nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Cristo para la salvación. So when we think about grace, we see the Trinitarian work of God in the doctrines of grace. Así que cuando hablamos de gracia, vemos la obra trinitaria de Dios en las doctrinas de la gracia. Unconditional election is the work of God the Father. La elección incondicional es la obra de Dios el Padre. Particular redemption is the work of God the Son. La redención particular es la obra de Dios Hijo. And effectual calling is the work of the Holy Spirit, who applies our election and redemption in our hearts. Y el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo que aplica la salvación a nosotros. Paul describes our conversion as God granting repentance, leading to a knowledge of the truth. Dios describe nuestra conversión como Dios otorgándonos la libertad, que nos va a permitir creer en la verdad. When a person hears a preacher give the general call for repentance, they can resist that call. Cuando muchas personas escuchan el llamado general que hace el predicador del Evangelio, ellos pueden resistir ese llamado. But if God gives him repentance, he cannot resist it because it is all of the Lord. Pero si Dios les otorga el arrepentimiento, ellos no lo pueden resistir porque todo es del Señor. We see this in the book of 1 Corinthians chapter 1. Vemos esto en 1 Corintios 1. Both the general call and the effectual call of the gospel are found in this passage. Tanto el llamado general como el llamado eficaz son encontrados en este pasaje. In verses 14 to 17, Paul shows us it is not water baptism that is the gospel. It is the message of Christ. En los versículos 14 al 17 se nos dice que no es el bautismo en agua lo que nos llama, lo que nos salva, sino el llamado de Cristo. And then in verses 23 and 24, we see the two calls mentioned. Y luego en los versos 23 y 24 vemos los dos llamados mencionados. If you'd please read. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. So to some people hearing Christ, all they hear is foolishness or a stumbling block. Así que muchas personas que escuchan el mensaje de Cristo, para ellos todo suena como a tontería o piedra de tropiezo. For the people that have the internal call of the Holy Spirit, they have the power of God and salvation. Pero aquellas personas que han recibido el llamado interno del Espíritu Santo tienen el poder de Dios en la salvación.
This is why Paul speaks in creation language when talking about our salvation in 2 Corinthians 4. Es por eso que Pablo utiliza un lenguaje de la creación cuando habla de nuestra salvación en 2 Corintios 4. He talks about how Satan has blinded the minds of non-Christians. Él dice cómo Satanás ha enceguecido la mente de los no creyentes. But when God shines into their hearts, they have now true knowledge of the glory of Christ. Pero cuando Dios brilla en sus corazones, ahora ellos tienen el verdadero conocimiento del evangelio. This effectual calling is the removing of that darkness so we can see and believe. Este llamado eficaz es la remoción de esa oscuridad para que podamos ver y creer. Now, this is the work of the Holy Spirit applied in our hearts. Y esta es la obra del Espíritu Santo aplicada a nuestras vidas. Remember, we saw in Ezekiel 36 in the new covenant, it's the Spirit that gives us a new heart and washes us and makes us clean. Recordemos cómo vimos esto en Ezequiel 36. Es el Espíritu Santo el que nos da el que nos limpia y nos da un nuevo corazón. The same is said in Ephesians chapter 1. Lo mismo hallamos en Efesios 1. Let's read verses 17 and 18. Dice versos 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Notice when we are given the Holy Spirit in this calling, our hearts are opened. We see and we believe. We become his children. Cuando nosotros se nos da el Espíritu Santo en este llamado, nuestros ojos son abiertos y nosotros podemos llegar a creer y convertirnos en hijos. Now, there is one final application I'd like to make here before we take a break. Hay una aplicación final que quiero hacer antes de tomar el descanso. That is the importance of effectual calling with the death of children in the womb or little children like infants. Y es la importancia de la doctrina del llamado eficaz cuando algunos bebés mueren en el vientre o nacen muertos. I would argue that without the doctrine of effectual calling, no children or babies who die could ever be regenerated and be in heaven with the Lord. Yo argumento que sin la doctrina del llamado eficaz, ningún bebé nunca podría ser regenerado ni llevado al cielo. It is the effectual call of God, even in the heart of a little baby in the womb, that could regenerate them. So we know that they would one day be in heaven if they were to die in the womb. Es el llamado eficaz del Señor lo que hace que ellos sean regenerados para que algún día puedan estar en el reino de los cielos, aunque haya muerto en el vientre. The same could be true of a child who maybe has Down syndrome, even growing into an adult and never having the intellectual ability to understand the gospel. Lo mismo es cierto con un niño que tenga, por ejemplo, un síndrome de Down. Nunca ha madurado en su entendimiento. Él puede recibir este llamado interno de la regeneración. But the effectual call of God could overcome all of those obstacles and give them a new heart so they would be right with God. Pero la gracia eficaz de Dios puede superar todos estos obstáculos, darles un nuevo corazón para que vayan a la presencia de Dios. Let's read this quote from the London Baptist Confession of Faith. Esta es una cita de la Confesión Bautista de Fe del 1689. Los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. I mean, remember how John the Baptist was filled with the Holy Spirit from his mother's womb. Recordemos cómo Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. When we think about the fact that 25% of pregnancies end with the loss of a child in the womb,
Cuando pensamos en el hecho de que el 25% de los embarazos termina con la pérdida del niño en el vientre, this can bring great comfort to our hearts. esto puede traer mucho consuelo a nuestros corazones. So let's take a 10-minute break. Vamos a tomar 10 minutos de descanso. And then if you have questions on this doctrine, I would love to try to answer them before we move forward. Y si tienen preguntas acerca de esta doctrina, trataré de responderlas antes de continuar. Thank you very much. Gracias. Thank you, Pastor. Revisar eso. Pero yo tengo la transmisión aquí a un lado y sí la logro ver. Pero ya le paso el link. Es una send you the Thank you. link, Pastor. Perfect. Thank you very much. All right. Well, let's pick up with some questions tonight. Do we have any questions about effectual calling or any of the things here we've talked about so far? Yeah, there is a question on the chat, and it says, how do we have certainty that a baby was elected or chosen in the womb? Do I have the hope of seeing my baby one day in heaven? So that is a great question in which you will get different answers from different Bible teachers. Es una gran pregunta y vas a tener diferentes respuestas, buenas respuestas de diferentes maestros bíblicos. I believe that all children who die in the womb are elect of God. Yo creo que todos los hijos que mueran en el vientre son elegidos por Dios. Now, there's a few reasons why I hold to that doctrine, whereas other Reformed people might say only children of believers are elect of God. Hay algunas razones por las cuales yo tengo esta posición. Hay otros que dicen que solo los hijos de los creyentes son elegidos por Dios. I think the greatest argument is found from the book of Revelation and the multitudes around the throne of God. Creo que el argumento más fuerte que puede hallarse está en Apocalipsis, cuando las multitudes están alrededor del trono de Dios. Revelation says that there are people from every tribe and tongue and people and nations surrounding the throne in worship. Apocalipsis dice que hay personas de todo el pueblo, lengua, tribu y nación alrededor del trono en adoración. However, we know there have been many tribes and people groups that never worshiped Yahweh in the Old Testament, nor believed in Jesus Christ in the modern world. No obstante, nosotros sabemos que han habido muchas tribus en el Antiguo Testamento y quizá en este mundo moderno que nunca adoraron a Dios y nunca conocieron a Jesucristo. Those tribes and people groups have since died out. They have no descendants left. Y desde que estos grupos desaparecieron no dejaron ningún tipo de descendencia. So how can there be people represented from their group there if none of them heard the name of Christ or believed on him? Así que, ¿cómo es que estas tribus o estos grupos tendrán representantes ahí en Apocalipsis si nunca oyeron del Evangelio? I think this is because of the mercy of God and the effectual calling of children who died in the womb or infants who died before they had the ability to believe. Yo creo que es por la misericordia de Dios. Estos niños que mueren en el vientre o que mueren jóvenes antes de ser conscientes de su pecado son elegidos por Dios por su misericordia. There are many other passages like the words of David when his infant died. Hay muchos otros pasajes como las palabras de David cuando murió su hijo, por ejemplo. He said, he cannot come to me, but I will go to him. David dijo, él no puede venir a mí, pero yo iré a él. We even see this in some of the very wicked kings of Israel. Vemos esto incluso en algunos de los reyes malvados de Israel. We see that they were offering children in the fire to the pagan gods of the nations. Sabemos que ellos ofrecían niños al fuego a los dioses paganos. And the Lord always says, you have killed my innocents, my innocent ones. Y la Biblia siempre dice, han matado a mis inocentes. I think this leads us to understand that the Lord had regenerated these children, even though, and
And there, I think this leads us to believe the Lord had regenerated these children, and their untimely death brought them to him. Yo creo que esto nos lleva a creer que el Espíritu los ha regenerado y que su muerte temprana los ha llevado a Dios. Some teachers would just quote Deuteronomy 29:29. Y algunos maestros sencillamente citarán Deuteronomio 29:29. It says the secret things belong to the Lord, and the things that are revealed belong to us. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor y a nosotros las que nos son reveladas. There is a good book I would recommend on this issue. Hay un buen libro que yo recomiendo sobre el tema. I believe it is available to read in Spanish by John MacArthur. Creo que está en español, es de John MacArthur. It is entitled Safe in the Arms of God. El título es Salvos en los brazos de Dios. It gives a great argument for the election of all children who die in the womb. Y da un muy buen argumento para la elección de los niños que mueren en el vientre o mueren infantes, bebés. Other questions? El hermano Héctor Gómez levantó la mano para una pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es acerca de la cadena de oro de Romanos 8, del 28 al 30. Y mi pregunta es asociada con la palabra conoció en el texto, que sé que está relacionado, o sea, que esa palabra es la misma que se utiliza en Génesis para describir cómo Adán conoció a Eva. Entonces, yo cuando lo estudié lo entendí como que esa palabra podría ser un sinónimo de amor. Entonces, mi pregunta básicamente con la cadena de oro es si el Señor primero nos eligió, nos predestinó y todo esto, o si primero nos amó y después nos eligió. O sea, tengo confusiones con eso, y más teniendo en cuenta de que esto ocurrió antes de la existencia misma. Esa es mi primera pregunta. So he has two questions. The first question is regarding the golden chain in Romans 8. And particularly about the word those whom he foreknew. That in Spanish is basically those whom he knew. He knew beforehand. We need two words in Spanish for that. So he foreknew, and he says, I heard and I understand that that word means the same thing that it has the same use as in the Old Testament, like when Adam, for example, knew his wife. But he wants to know if that happens first before predestination, or God first predestined us and then he loved us, if this foreknew means love. So he loved us first before he predestined us? Sure. So there's a lot of discussion about that in Reformed thought. En el pensamiento reformado hay mucha discusión al respecto. The text says we are, in 1 Peter, we're elect according to the foreknowledge of God the Father. En Primera de Pedro dice que fuimos elegidos de acuerdo al preconocimiento de Dios el Padre. In Romans chapter 8, we read there, if we read very closely to the text, En Romanos 8 leemos con cuidado that foreknowledge precedes predestination. que la palabra aquí, conocer de antemano, está antes de predestinación. So like he knew us intimately and personally. And then, even in spite of knowing our sinfulness and our failures, Es como si él realmente nos conoció antes de manera íntima y conoció incluso nuestro pecado y nuestro fracaso. he made a determination to choose us and to save us. Y a pesar de eso determinó escogernos y salvarnos.
So I think that that is the proper order as read in those two texts. Así que yo creo que sí, ese es el orden correcto, tal como lo leemos ahí. Primero nos amó íntimamente, nos conoció íntimamente y luego, a pesar de eso, nos decidió elegirnos. And there was a segundo preguntas. Is that how I say that? Second question Ujú, from Hector. es correcto. Hermano Héctor, ¿tenías una segunda pregunta? I think his mic is not working. Yeah. He can Hermano, type it. si le pueden abrir el micrófono, hermano Héctor. While he types it, maybe Hermano Alexander Sí. could. ¿O puedes Ok. escribirle, hermano Gracias. Héctor? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por esa respuesta brutal. Bueno, mi segunda pregunta está asociada con el texto que revisamos de Segunda de Timoteo, de 2:24 al 25. En lo que estaba explicando, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Yo quiero saber qué significa dentro del contexto del verso la palabra sufrido. Ese es el 24, ¿cierto? Sí, Sí, el señor. verso no debe ser rencilloso, sino y apto para enseñar y sufrido. He wants to know what is the meaning of the word. Let me see. Patiently. Okay, in the ESV, that's 2 Timothy, 2 Timothy 2:24, Pastor. 2 Timothy 2:24. In Spanish, it says the word suffering, which would be something like long suffering or uncomplaining. What passage is That's this? 2 Timothy, 2 Timothy 2:24. And in the ESV, I think it's translating passionately enduring evil. Okay. It's a phrase, but the word that we say in Spanish is long suffering. He Okay. wants to know, what does that word mean? I was going to be bad and say it means to suffer long. You could say that if you'd like. Es que en inglés, en algunas traducciones se utiliza la palabra long suffering o el que sufre por largo tiempo. Entonces, es decir, sufrir bastante. The context is of opposition to the gospel, those who are opposed to the minister of Christ. El contexto de ese texto es la oposición del evangelio, aquellos que van en contra. So as teachers of God's word and officers of the church, we need to be patient. We should not be quick to judge. Así que nosotros, como predicadores del evangelio, debemos ser pacientes y no ligeros para juzgar. Recognizing that the ministry of the word of God will have its effect. It will either convert them or it will cut them down. Reconociendo y descansando en que el ministerio de la palabra de Dios va a tener su efecto, ya sea convirtiéndolos o juzgándolos. We don't know who God's going to grant repentance to, so we must be patient in our gospel ministries. Nosotros no sabemos a quién el Señor le va a otorgar el don del arrepentimiento, por tanto debemos ser pacientes. All right, maybe Hermano Ahmed. Hermano Ahmed o Alexander, no sé quién. Sí, muy buenas noches. Dios me los Oh. bendiga a todos. Y Amén. era para que me aclaren un punto si se está en lo correcto y si se va entendiendo de una manera perfecta. Sabemos que en la lista de los no escogidos y de los escogidos, antes que el Espíritu Santo haga la obra regeneradora, aún los escogidos resisten al Espíritu Santo, porque estábamos en tinieblas. Entonces quiero saber si se está en lo correcto, que aún un escogido, antes que el Espíritu Santo haga la obra regeneradora, lo puede resistir. Esa es mi pregunta y mi inquietud. Bien, mi hermano.
Brother would like to know if even the elected one, the elect ones, the chosen ones, resist the Holy Spirit before the regenerated word of the Holy Spirit. Yes. So they often resist the general call of the gospel. Sí, los escogidos a menudo rechazaron o rechazan el llamado general del Evangelio. It's not until the effectual call of the Holy Spirit changing their heart that they begin to respond and believe. Y ellos solo comienzan a responder y a creer cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, hace su obra regeneradora. So remember in Acts chapter 7, Stephen said, "You constantly resist the Holy Spirit." Miren lo que dice Hechos 7, ustedes resisten constantemente el Espíritu Santo. And Paul was standing right there when he preached that sermon. Y cuando Esteban predicó ese sermón, Pablo estaba ahí resistiendo al Espíritu Santo. But then in chapter 9, God overcame his resistance and he believed. Pero en el 9, Dios superó, venció su resistencia y creyó. Good question. Buena pregunta. Y hermano Ahmed, Sí, muchas gracias y bueno, estoy contento por esa respuesta. he said, I'm happy for that answer. with That's that good. answer. Hermano, yo quería preguntarle algo, no sé si de pronto me vaya a salir un poco del tema. Cuando él hablaba de que nosotros, los cristianos, somos los llamados, y citaba segunda de Pedro 1:10, y él decía que tenemos que estar o tenemos que tener certeza de nuestro llamado. Él se refería a nuestro llamado y salvación, o dentro de ese tema de el hecho de que Dios nos llama, o sea, esa obra interna de que obra el Espíritu en nosotros cuando hace ese llamado eficaz a nosotros. No sé si me hago entender. Voy a ver si le interpreté bien, mi hermano. Usted quiere saber es que cuando Pedro dice que debemos hacer firmes en nuestro llamado, ¿no? En la Biblia de las Américas dice hacer firme nuestro llamado, ¿se refiere a estar seguros de nuestra salvación o a estar seguros del llamado que el Espíritu nos hizo? Sí, el llamado a hacer a la obra de salvación que el Espíritu quiere obrar en nosotros. Le pregunto porque usted sabe que en Santiago 1 dice de que hay hombres inconstantes. Entonces, mi pregunta exactamente es esa. Hermano, entonces si se refiere a la seguridad de la salvación, más o menos. A la seguridad de la salvación, sí, señor. Okay. Sí, okay. señor. Pastor, our brother Ahmed wants to know if when Peter says that we must be diligent or to stand firm in our calling, is Peter talking about the security of salvation? No, I don't think he's as much talking about the security of salvation as he is using the salvation God has given us and having assurance in that. Dice que él no cree que Pedro esté hablando acerca de que tengamos seguridad de la salvación. Más bien está usando la seguridad de la salvación que ya tenemos para poder confirmar la fe en los creyentes. Think a parallel Okay. passage by Paul is work out your salvation with fear and trembling. Un pasaje paralelo a este versículo que es escrito por Pablo dice, trabajen su salvación o ocupaos de vuestra salvación, como dice la Reina Valera, con temor y temblor.
He does not say to work for our salvation as if our works determine if we're saved, but to use it, to work it out in our lives. Pablo no está diciendo que debamos esforzarnos por alcanzar la salvación por medio de obras, porque no es eso. Más bien utilizarla, la que ya tenemos, como Pedro dice acá, estar firmes en ella. The same way, to have assurance of our salvation, we should be doing the work God has called us to. Y de la misma manera, al tener esa seguridad de la salvación, debemos estar haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. So Calvin once said these words: Calvino dijo lo siguiente una vez: we are saved by faith alone, somos salvos por fe sola, but true saving faith is never found alone. pero la verdadera fe salvadora nunca está sola. So of course, I'm saying now, there are always works that follow that saving faith. Ahora yo estoy diciendo esto, siempre habrán obras que sigan esa fe salvadora. Or Martin Luther said, saving faith is not idle faith, it's working faith. O diría Martín Lutero, la fe salvadora no es una fe ociosa, es una fe diligente. All right.